Nunca pensé que una sola noche pudiera transformar mi vida por completo, ni que algún día escribiría estas palabras como una forma de comprender lo que sucedió. Mi nombre es Carolina, y lo que estoy a punto de relatar no es fácil de admitir, ni para mí ni para quienes lo escuchen. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Mi esposo, Julián, y yo llevábamos 7 años de matrimonio. Nuestra relación, aunque estable, había perdido parte de su magia con el tiempo. Las rutinas, las responsabilidades y el peso del día a día nos habían consumido sin darnos cuenta. Me sentía atrapada en una monotonía que parecía ahogarme, pero jamás imaginé que ese vacío me conduciría a un camino tan oscuro. Esa noche Julián se quedó trabajando hasta tarde en la oficina. Me encontré sola en casa con una copa de vino en la mano, reflexionando sobre lo distante que nos habíamos vuelto. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Valeria, mi mejor amiga, invitándome a una fiesta en un bar. Al principio dudé, pero la idea de salir y despejar mi mente me resultó tentadora. Nunca imaginé que aceptar esa invitación sería el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. El bar estaba lleno de luces, música y risas. Entre la multitud, mis ojos se cruzaron con 2 hombres que no conocía. Alejandro y Ricardo se presentaron cuando se acercaron a hablar conmigo. Había algo en ellos, una mezcla de carisma y confianza, que me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Al principio, todo fue inocente, risas, bromas y algunas copas. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más intensa. Cuando me invitaron a salir del bar para continuar la velada en un lugar más privado, sentí un nudo en el estómago. Mi mente me decía que no debía cruzar ese límite, pero algo en mí, quizás la soledad o el deseo de sentirme deseada, no se resistió. Recuerdo haber cerrado los ojos antes de subir al auto, intentando silenciar la voz de mi conciencia que me suplicaba detenerme. Esa noche crucé una línea de la que no hay retorno. No entraré en detalles sobre lo que ocurrió, porque no es algo de lo que me sienta orgullosa. Lo que sí puedo decir es que en ese momento, no pensé en Julián ni en nuestro matrimonio. Pensé en mí, en cómo me sentía, deseada, libre y viva, emociones que no experimentaba desde hacía años. Al regresar a casa, me enfrenté al peso de mis acciones. La culpa cayó sobre mí como una tormenta. Me senté en el sofá, incapaz de subir al dormitorio donde Julián dormía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podría vivir con este secreto? Pero lo más perturbador no fue lo que había hecho, sino que una parte de mí no lo lamentaba del todo. A la mañana siguiente la luz del sol iluminaba la casa con una claridad brutal. Me sentí sucia, no solo por mis acciones, sino porque parecía haber traído conmigo una sombra que lo envolvía todo. Julián estaba en la cocina, preparando café como cada mañana. Me miró con la misma mezcla de ternura y confianza de siempre, y mi estómago se revolvió. «¿Qué tal tu noche con Valeria?», me preguntó despreocupado mientras removía su taza de café. Su tono era ligero e inocente, pero para mí sonaba como una acusación velada. «Bien, nos tomamos unas copas y hablamos de todo un poco», respondí, esforzándome por sonar casual mientras evitaba su mirada. Durante los días siguientes, la culpa se convirtió en mi sombra constante. Cada vez que Julián me tocaba, sentía que me quemaba. Cada vez que decía que me amaba, sus palabras perforaban mi alma. Sin embargo, lo más inquietante era que no podía dejar de pensar en esa noche. Alejandro y Ricardo ocupaban mis pensamientos de manera obsesiva. Recordaba sus miradas, sus palabras, y el fuego que habían encendido en mí. Era como si una parte de mi vida que nunca había conocido se hubiera abierto ante mí, y esa idea me aterraba tanto como me atraía. Una tarde, mientras estaba en casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Carolina. Espero que no te moleste que te escriba. Solo quería decir que la pasamos increíble contigo. Alejandro». Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo había conseguido mi número? Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo una mezcla de escalofrío y emoción. Borré el mensaje sin responder, pero la sensación persistió. Era como si esa puerta que había abierto no pudiera cerrarse tan fácilmente. Por primera vez, me pregunté algo que me asustó profundamente: ¿podría volver a suceder? Esa noche Julián me llevó a cenar. Había reservado una mesa en nuestro restaurante favorito, un intento por recuperar algo de la chispa que habíamos perdido.
Hablamos de cosas triviales, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre el peso de la culpa y el recuerdo de lo que había hecho. Mientras lo miraba con su sonrisa sincera y su mirada llena de amor, me pregunté si algún día podría confesarle la verdad. ¿Sería capaz de perdonarme? ¿Podría yo perdonarme a mí misma? Mientras hablábamos de temas cotidianos como el trabajo, las vacaciones pendientes y algo de política, apenas podía concentrarme. Mi mente estaba dividida entre el hombre con quien había compartido mi vida durante años y las sombras de esa noche que no me dejaban en paz. En un momento Julián tomó mi mano y me miró con preocupación. ¿Estás bien, amor? Te noto distraída últimamente, dijo con una ternura que me partió el alma. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí intentando sonar convincente. Pero en el fondo sabía que lo que él percibía no era cansancio, sino el abismo que yo misma había creado entre nosotros. Esa noche, mientras me recostaba a su lado en la cama, el silencio se volvió insoportable. Quería confesarle la verdad, decirle lo que había hecho, pero no podía. No era solo miedo a perderlo, sino también la confusión que sentía. Había sido un error que deseaba olvidar o algo que en el fondo estaba dispuesta a repetir. Los días pasaron y mi mente seguía atrapada en una espiral de culpa, deseo y confusión. Cada vez que Julián me miraba, sentía que podía ver a través de mí, aunque no dijera nada. Pero lo que más me atormentaba no era su mirada, sino su amor incondicional. Esa devoción era un peso que no sabía cómo soportar. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba la casa, encontré nuestro álbum de fotos. Lo abrí sin pensar y me perdí en las imágenes de nuestro pasado. Allí estaba nuestra boda, Julián, impecable en su traje negro, y yo, en un vestido blanco que en su momento creí que simbolizaba pureza. ¿Cómo había llegado a traicionar a este hombre que lo había dado todo por mí? Pasé los dedos por las páginas, recordando los buenos momentos, pero esas memorias parecían tan lejanas, como si pertenecieran a otra vida. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. Carolina, sé que no deberíamos escribirte, pero no hemos podido dejar de pensar en ti. Si alguna vez quieres repetirlo, solo dilo. Mi corazón se detuvo por un instante. Era la tentación llamando de nuevo. Sabía que lo correcto era ignorarlo, pero no pude evitar leer el mensaje una y otra vez. Finalmente apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, como si eso pudiera apagar también los pensamientos en mi mente. Pero no lo logró. Esa noche soñé con ellos con esa noche y desperté sudando, atrapada entre el remordimiento y un deseo que no entendía del todo. Mientras tanto, Julián parecía cada vez más preocupado por mí. Una tarde, durante la cena, tomó mi mano y me miró con esos ojos llenos de amor que siempre habían sido mi refugio. Carolina, te siento distante. ¿Hay algo que quieras decirme? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Quise hablar, soltar todo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y decirle que había traicionado su confianza de la forma más cruel? ¿Cómo explicarle que a pesar de mi culpa, una parte de mí no lamentaba lo sucedido? Así que simplemente negué con la cabeza y le sonreí. No, amor. Solo estoy un poco abrumada con todo, pero estoy bien, de verdad. Él asintió, pero la duda en su rostro era evidente. No era tonto, sabía que algo estaba mal, aunque no pudiera imaginarse qué era. Su preocupación solo hacía que mi culpa creciera, pero también me sentía atrapada en una red que yo misma había tejido. Los fines de semana, que solían ser nuestro tiempo juntos, se convirtieron en excusas para alejarme. Inventaba salidas con Valeria o compras que necesitaba hacer, cuando en realidad solo quería estar sola, lejos de su mirada inquisitiva y de mi propia conciencia. Fue en una de esas escapadas cuando sucedió algo que cambiaría todo. Esa tarde salí a caminar sin rumbo y terminé en un pequeño café, buscando un momento de paz. Pero cuando levanté la vista, ahí estaban ellos, Alejandro y Ricardo, sentados al fondo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y 1.000.000 de pensamientos cruzaron mi mente. Podía fingir que no los había visto y marcharme, pero una fuerza inexplicable me empujó hacia ellos. Cuando me acerqué, sus rostros se iluminaron con sonrisas que parecían conocer todos mis secretos. Carolina, qué sorpresa verte aquí, dijo Alejandro mientras Ricardo me invitaba a sentarme. Intenté mantener la compostura, pero estar tan cerca de ellos me hizo revivir cada detalle de esa noche.
Sus miradas eran intensas, como si pudieran leer los pensamientos que tanto me esforzaba en ocultar. Traté de mantener la conversación ligera, pero pronto comenzaron a insinuar lo evidente. No hemos dejado de pensar en ti, Carolina, dijo Ricardo con una sonrisa que me hizo estremecer. Esa noche fue inolvidable. Sus palabras me hicieron sentir expuesta, pero también despertaron algo dentro de mí. Era como si mi vida con Julián y todo lo que representaba se desvaneciera por un momento. Pero justo cuando la tentación parecía más fuerte que yo, me levanté de la mesa. Fue un error, dije tratando de sonar firme aunque mi voz temblaba, y no volverá a suceder. Ellos no intentaron detenerme, pero sus miradas lo decían todo. Sabían que no estaba convencida de mis propias palabras. Salí del café con el corazón latiendo como un tambor, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Sabía que si daba un paso más, no habría vuelta atrás. Pero lo que no sabía era que ese abismo ya estaba comenzando a consumirme, incluso mientras intentaba escapar. Volví a casa esa noche intentando poner orden en mi mente. Caminé hasta la puerta, esperando encontrar en Julián una ancla, algo que me devolviera la estabilidad que tanto necesitaba. Pero cuando crucé el umbral y vi su rostro lleno de preocupación, supe que no podría seguir ocultándolo todo por mucho tiempo. Llegaste tarde, dijo Julián, mirándome con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, como si supiera más de lo que decía. Perdón, me encontré con Valeria y nos quedamos hablando más de la cuenta, mentí sin pensarlo demasiado. Me asustaba lo fácil que salían las mentiras de mi boca. Intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero esa noche, mientras dormíamos, algo cambió. Julián no me abrazó como siempre y su respiración, normalmente tranquila, tenía un ritmo diferente como si estuviera despierto, pensando. La distancia entre nosotros no era solo física, era emocional. Y era culpa mía. Los días siguientes fueron un tormento. El mensaje de Alejandro seguía rondando en mi cabeza. Traté de enfocarme en mi rutina, en ser la esposa que solía ser, pero todo se sentía vacío. Esa chispa que esa noche encendió seguía ahí, quemándome poco a poco. Aunque sabía que estaba mal, una parte de mí deseaba volver a verlo. Todo colapsó un martes por la tarde. Estaba en casa revisando correos cuando mi teléfono vibró. No era Alejandro ni Ricardo, sino Valeria. Su mensaje me dejó helada. Carolina, ¿por qué no me dijiste que estuviste con ellos? Alejandro me escribió y me dijo que te vio el otro día. Mi corazón se detuvo. Valeria sabía algo. Aunque no tenía todos los detalles, su mensaje hizo que mi fachada comenzara a desmoronarse. Le pedí que no dijera nada, inventando una excusa sobre un malentendido, pero su tono dejaba claro que no me creía del todo. Esa noche Julián llegó más temprano de lo habitual. Lo noté extraño, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Después de cenar, se sentó frente a mí y me miró fijamente. Carolina, ¿hay algo que no me estás diciendo? Mi garganta se secó. Su pregunta no era casual, y supe que sospechaba. Me debatí entre confesar o seguir mintiendo, pero la verdad era un peso demasiado grande para cargar. No sé de qué hablas, respondí intentando sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. Julián suspiró profundamente. Te conozco, Carolina. Sé que algo está pasando. Si no confías en mí para decírmelo, entonces no sé qué estamos haciendo juntos. Sus palabras me golpearon como un martillo. Lo miré y sentí que todo lo que habíamos construido estaba al borde del colapso. Pero en lugar de hablar, guardé silencio. Esa noche Julián durmió en el sofá por primera vez. Al día siguiente, mientras trabajaba en casa, recibí otro mensaje de Alejandro. No puedo dejar de pensar en ti, Carolina. Sé que tú tampoco puedes. Déjame verte. Lo leí varias veces, sintiendo como la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba aún más. Finalmente escribí, no puedo. Esto está mal. Su respuesta llegó de inmediato, lo que sentimos nunca está mal. Sabes que quieres hacerlo. Solo dime cuándo y dónde. Esa noche, mientras me arreglaba frente al espejo, no reconocí a la mujer que veía. Mi corazón latía con fuerza mientras elegía un vestido que sabía que llamaría la atención. Julián llegó a casa justo cuando estaba por salir. ¿Vas a algún lado?, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y celos.
Sí, voy con Valeria otra vez. Necesito despejarme, mentí sin mirarlo a los ojos. Su silencio fue más pesado que cualquier palabra, pero no me detuvo. Alejandro y Ricardo me esperaban en un bar discreto. La tensión era palpable. Sabíamos por qué estaba allí. Cuando propusieron ir a un lugar más privado, no me resistí. Subimos a una habitación de hotel, y cada piso que dejábamos atrás era un paso más hacia un abismo del que no podría regresar. Cuando todo terminó, me senté al borde de la cama, envuelta en una sábana. La culpa volvió más fuerte que nunca. Me despedí de ellos con una sonrisa vacía, prometiendo volver a verlos, aunque sabía que no sería así. Al llegar a casa, Julián estaba esperándome. ¿Dónde estuviste realmente esta noche?, preguntó, su voz tranquila, pero con un tono que me hizo temblar. No pude mentirle otra vez. Julián, lo siento. No puedo explicarlo, pero te he fallado. Te he traicionado. Él guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente respiró profundamente y se levantó. Siempre supe que algo andaba mal, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que perderías todo lo que construimos. Con esas palabras, se fue al dormitorio, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé sola, rodeada por el silencio y el peso de mis acciones. Supe en ese momento que había perdido algo irrecuperable, su confianza, y tal vez, su amor. No olvides suscribirte para más historias intensas y llenas de emociones. Almohadilla Mojaditas Calientes. Megafonía, dale like, pulgares hacia arriba, comparte, teléfono móvil con flecha hacia la derecha y activa la campana para no perderte nada. Destellos, gracias por ser parte de nuestra comunidad de amantes de las historias reales.